Hola alumnos, estamos aquí en el proyecto número 4. La semana es la semana 3 de Educación Cultural y Artística. El tema que tenemos es Historia Familiar para 10º año. Historia Familiar es el tema de Educación Cultural y Artística. Entonces, lo que les presento aquí, como siempre, ustedes deben de pasar a su cuaderno de Educación Cultural y Artística para su posterior revisión. Historia familiar. La narración de historia de familia ayuda a que sus niños se familiarice con las personas especiales, digamos, de su vida. El relato de historias es también una importante tradición de muchas culturas y puede ayudar a fomentar la noción de la familia y de la comunidad. A la vez se le ofrece a los niños las bases que fomentan las destrezas para su lectura a temprana edad. Conocer historias de la familia les permite a sus miembros responder las preguntas más básicas de todas, saber de dónde venimos, habla de la identidad y del origen, permite entender mejor las costumbres y los hábitos que se comparten. Lo básico en historia familiar son las fechas y lugares de nacimiento, matrimonio y defunciones. Por supuesto, no registrarás tu información de función. A continuación, sigue con tu familia inmediata, registra la misma información sobre tu cónyuge, hijos, hermanos, padres y hermanas de los padres. Ya, ¿qué es lo que van a hacer en esta semana? En la semana 3 del proyecto 4 del tema historia familiar. Ustedes van a hacer esto, escriben una historia familiar describiendo lugares y fechas de acontecimientos importantes. Ustedes van a escribir, por ejemplo, puede basarse en una historia de algún de sus papás, por ejemplo, cómo fue que se conocieron, en qué fecha se conocieron y de dónde son ellos. Bueno, en fin, una historia que les conmueva a ustedes. Puede ser una historia de cómo se conoció su papá y su mamá, puede ser una historia de cómo de dónde es su abuelita, qué narraciones puede tener su abuelita, o por ejemplo, qué anécdotas puede tener su abuelita. Entonces, aquí ustedes escriban, ¿sí? Una historia familiar, puede ser de cualquier pariente de ustedes, puede ser de sus papás, de sus abuelitos, cómo se conocieron, los lugares donde ellos han vivido, ¿sí? O cualquier fecha importante que amerite que a ustedes les gusta, entonces ustedes escriben aquí. Como título ponen historia familiar y ahí ustedes escriben la historia que relate de su familia, ¿no? De cualquiera, puede ser de sus tíos, primos, papás, abuelos, bueno, entonces esto le queda a ustedes como actividad en la materia de educación cultural y artística.